Hello again and welcome to today's class video. For today, we're gonna study active and passive voice. Un tema muy importante, el tema de la voz activa y la voz pasiva. Ante todo, la voz pasiva, de passive voice, porque es una estructura gramatical que no es tan común, como lo digo por acá, por eso digo gramatical, no es tan común en el lenguaje hablado. Es más común en los textos, en el lenguaje escrito. Y nosotros sabemos que estamos en un proceso de preparación para aplicar la prueba saber de inglés. Por eso es muy importante reconocer la estructura de la voz pasiva en un texto, porque nos va a ayudar a comprender mejor lo que está ahí escrito. Además, la voz pasiva es uno de los temas que contiene varios tiempos verbales, que contiene conjugación importante del participio pasado, de un verbo regular, de un verbo irregular. Así pues que hay que estudiarlo muy bien y prestar muchísima atención para tener una claridad suficiente frente a este tema. Hay que repasar mucho, chicos. Are you ready for the class? All right, let's get started. A sad story. Last week, the found a green apartment. The rent was reasonable. That's what La semana pasada encontré un apartamento muy chévere. La renta era razonable. Por ese motivo, I decided to throw a party the other night. Decidí armar una rumba la otra noche. The next day I was thrown out of it. Al día siguiente me echaron. Definition. In the active voice, we give importance to the subject who performing the action. But when we want to give more importance to the action and not to the person who carry out, we use the passive voice. Ojo con esta definición, la parte conceptual. En la voz activa, que es la estructura que más nosotros conocemos, lo digo por ustedes y por mí, obviamente, se le da más importancia al sujeto que hace la acción, pero en la voz activa se le da más importancia a la acción que al sujeto que la realizó. En la estructura gramatical, básicamente, nosotros vamos a encontrar este orden. Normalmente, cuando nosotros escribimos una frase o vemos una frase en voz activa, encontramos sujeto, verbo, complemento. Pero en la voz pasiva es lo contrario. Complemento, verbo, sujeto. Dentro de esta estructura de la voz pasiva, que es la que nosotros vamos a hacer énfasis hoy, vamos a ver unas pequeñas conjugaciones. Unas conjugaciones importantes que hemos de tener en cuenta para que la frase que nosotros realicemos en nuestros ejercicios, no solamente los de esta clase, sino en la próxima, que también vamos a continuar practicando este tema, tengamos muy clara cómo la vamos a organizar. Entonces recuerden, la voz pasiva da relevancia al sujeto que hace la acción, pero la voz activa. Pero en la voz pasiva se le da más importancia a la acción que al sujeto que la realiza. Y en la estructura podemos encontrar este orden. Y repito, dentro de la voz pasiva, aunque tenemos este orden, hay algunas cosas importantes a tener en cuenta. ¿Ok, chicos? Vamos a mirar un ejemplo para que nos ayude a comprender mejor. Here we have the example. It says, Jackson wrote the book. Jackson wrote the book. Jackson escribió el libro. Aquí le estamos dando importancia al sujeto, en este caso Jackson, que fue la persona que escribió el libro, un libro cualquiera. Miremos el ejemplo de voz pasiva. The book was written by Jackson.
The book was written by Jackson. El libro fue escrito por Jackson. Si nosotros nos fijamos en la estructura de la voz activa, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Acá tenemos complemento, verbo, sujeto. Pero esta estructura del verbo es la que nosotros vamos a empezar a estudiar hoy para que tengamos en cuenta cómo se organiza una frase en voz pasiva. Ya sabemos la estructura. Necesitamos es conocer algunos detalles importantes. Very good. Form. The passive is formed with the verb to be in the appropriate tense and the past participle of the main verb. La voz pasiva se forma con el famoso verbo ser o estar, el famoso verbo to be, en el tiempo correspondiente. Ahora vamos a hablar de eso. Más el participio pasado del verbo principal de la oración. Ojo, más el participio pasado del verbo principal de la oración. El verbo principal de la oración es el verbo que nosotros encontramos en la frase inicial. Por ejemplo, wrote, el verbo escribir, pero en pasado. Ese es el verbo principal de la oración. Y acá tenemos el famoso verbo ser o estar. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué el tiempo correspondiente? Esta frase está escrita en pasado. Jackson escribió el libro. Jackson wrote the book. Como vamos a hacer esta frase en voz pasiva, nosotros utilizamos el famoso verbo to be en el tiempo correspondiente. ¿En qué tiempo está escrita esta frase? En tiempo pasado. Entonces, por eso, el verbo to be en esta frase debe estar escrito en pasado. Entonces, por eso aquí tengo was. Recuerden que el verbo ser estar en pasado tiene dos conjugaciones, was and were. Aquí estamos usando was porque estamos hablando en singular. ¿Listo? Jackson wrote the book. El libro, uno solo. Aquí tenemos el participio pasado del verbo principal. ¿Cuál era el verbo principal de la frase? Vean, recuerden, dijimos sujeto, verbo, por eso es el verbo principal, complemento. Entonces, miren cómo se cambia. Pasado, participio pasado. Entonces ahí estamos cumpliendo con eso. El participio pasado del verbo principal de la oración más el verbo ser estar. Quería hacerlo con el ejemplo anterior para que ustedes tuvieran más claridad, porque allá en este ejemplo teníamos la frase activa y acá lo tenemos en la forma pasiva, para que ustedes notaran el cambio. ¿Sí? Repito, el verbo ser estar tiene que estar escrito en pasado porque la frase original está escrita en pasado. Si la frase original estuviera escrita en presente, entonces cuando fuéramos a hacer esta frase en forma pasiva, el verbo ser estar, teníamos que conseguir esa conjugación en presente para poderla escribir allí. Y luego escribir el participio pasado de este verbo si estuviera escrito en presente, independientemente que esté escrito en presente o en pasado, pues tiene que estar así. En participio pasado cuando vamos a hacer la forma en voz pasiva, ojo. Acá tenemos tres ejemplos. The tourist was arrested early this morning. El terrorista fue arrestado esta madrugada. Toyota car made in Japan. Los carros Toyota son fabricados en Japón. A new class representative will be chosen on Monday. Un nuevo representante de la clase será escogido este lunes. Si ustedes observan, tenemos acá frases en presente, como la segunda. Tenemos una frase en pasado, como la primera. Y tenemos una frase escrita con la estructura del tipo futuro, con el will, que es la tercera. En estas frases tenemos la conjugación del verbo ser estar, que ahorita la vamos a repasar en varios tiempos. Was, porque es pasado. Miren que fue arrestado
esta madrugada, cuando se dio el anuncio de esto, este reporte que se dio, ya estamos hablando de algo que ocurrió. Estamos contando que son hechos, ¿sí? Son fabricados. Estamos hablando en la actualidad, o sea, presente. Y aquí estamos hablando de algo que va a pasar el lunes, ¿sí? Estamos hablando en futuro. Entonces, en esas conjugaciones tenemos todos el verbo ser, estar, pasado. Una de sus formas de escribirse en presente. Recuerden que tiene 3 conjugaciones: an, is, are. Este es are. Y acá tenemos el will be, que es la conjugación del futuro con el verbo ser o estar. Tómense su tiempo. Si tienen que retroceder la información que les acabo de dar hasta ahora, retrocedan esa información, escúchenla varias veces para que tengan claridad de esta parte que les acabo de explicar. Very good. Here we have the verb to be. Aquí tenemos el famoso verbo ser, estar. En su conjugación, diferentes tiempos verbales. We had the present simple tense, el tiempo presente simple. We had the present continuous o progressive, porque puede ser así escrito, tiempo presente continuo, o puede decir tiempo presente progresivo. ¿Listo? Su conjugación, mírenla, ahí está. El tiempo presente perfecto, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, futuro. Y su uso con los verbos modales. La mayoría de estos temas que están acá, ustedes lo vieron conmigo. Otros temas que seguramente lo vieron con otros docentes cuando estaban en grados antes de encontrarse conmigo. Y seguramente ustedes los van a recordar. Si no, pues, ¿qué les puedo recomendar, muchachos? Buscar esa información de nuevo. Si la tienen aún en sus cuadernos, si no, vayan a plataformas como YouTube, otras páginas donde ustedes pueden encontrar esa información que les ayude a ustedes a recordar todo eso. Es muy importante que ustedes repasen toda esta información porque así van a tener más claridad sobre lo que estoy explicando. Así que si ustedes tienen que hacer una pausa para recordar todos esos tiempos, recordar porque sé que los vieron, ustedes los van a recordar, pues hay que hacerla. Es el momento justo. Entonces, como les decía, aquí tenemos las conjugaciones del verbo ser o estar en distintos tiempos. ¿Por qué hay que conocerlas? Porque ya sabemos que si la frase está escrita en pasado, pues tenemos que utilizar was y were cuando vamos a hacer una frase en voz pasiva. Si la frase se expresa en tiempo presente perfecto y vamos a organizarla en voz pasiva, tenemos que conocer que se tiene que escribir had been o has been. Y todas estas conjugaciones van antes de colocar el verbo en participio pasado. Porque recuerden que así es que se forma, utilizando el verbo ser o estar más el participio pasado del verbo principal de la oración. Recordemos que los verbos se conjugan de acuerdo al grupo que pertenece. Si son verbos regulares, pues normalmente van a encontrar la terminación ed para el participio pasado. Y si son verbos irregulares, pues ya saben que lo van a encontrar en la tercera fila de la lista exclusiva de verbos irregulares que tiene el idioma inglés. Es muy importante reconocer los verbos irregulares porque son muy cambiantes y si nosotros no tenemos ese conocimiento claro, pues va a ser difícil para nosotros también comprender su información o la estructura que esté allí dentro de un texto. Así que hay que estudiar, hay que sacar tiempo para eso, chicos. Esto no se logra con una sola explicación del docente, se logra con práctica, con dedicación. Hay que sacar tiempo. Recuerden que la terminación del participio pasado de un verbo es la famosa terminación ado, ido. Y algunas excepciones, porque usted dice visto, usted dice hecho, usted dice escrito, ¿sí? Pero normalmente es trabajado, estudiado, vivido, ¿sí?
cosas así. Hablado, cosas así. La terminación ado, ido en español. Entonces hay que repasar, muchachos. Tener muy clara esta información y tener claro el uso de los verbos irregulares. De los verbos regulares. Hay que repasarlo. Su conjugación en participio pasado. Y aquí le estoy dando la mitad. Para que cuando ustedes hagan los ejercicios y vean que la frase está escrita en pasado simple, y ustedes van a pasar esa frase que está en voz activa a voz pasiva, ustedes ya saben que tienen que utilizar o was o were, dependiendo si estamos hablando en singular o estamos hablando en plural, y así sucesivamente. Por eso hay que echarle un vistazo a esto en el estudio de los temas para que ustedes les ayude a realizar los ejercicios. Vamos a mirar los pasos que hay que tener en cuenta ahora para hacer una frase que está en voz activa, llevarla a voz pasiva. Let's look this example. The postman delivers the letter at 9 o'clock. The postman delivers the letters at 9 o'clock. Nosotros aquí vamos a identificar cuál es el objeto de la oración. El objeto de esta oración que está en voz activa, porque aquí estamos hablando del sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, es the letters, las cartas. Luego vamos a identificar el verbo que está en voz activa y vamos a colocar allí el famoso verbo cero estar, pero en el mismo tiempo que está escrito el verbo. Este verbo está escrito en tiempo presente. Miren que no tiene ed al final, ¿sí? Tiene la s, que es lo que se le agrega a los verbos en presente, generalmente cuando tienen ciertas terminaciones. Ya eso es algo que ustedes deben de repasar, chicos, porque si no lo recuerdan, lo deben de repasar. Se le agregó la S porque estamos hablando en tercera persona del singular. El cartero, ¿cierto? The postman. El mensajero, pues como ustedes lo quieran llamar. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Esta frase está escrita en presente. Y como está escrita en presente y estamos hablando de varias cartas, entonces la conjugación del verbo ser estar es la conjugación que se coloca en plural cuando hablamos de varios. En este caso se escribe are. We have are here. Y luego lo que tenemos que hacer es colocar el verbo principal de la oración, que es delivers, en su forma participio pasado. Como este es un verbo regular, ustedes lo van a encontrar con la terminación ed. Entonces, identificamos el objeto, que eran las cartas. Ya saben que ustedes, como ese es el complemento de la frase, pasa a ir al principio de la oración. Ya ustedes conocen la estructura que lo expliqué más atrás. Luego, identificamos en qué tiempo está escrita la frase y utilizamos el famoso verbo to be en ese tiempo. En ese tiempo, la frase está escrita en presente. Perdón. Entonces, como está escrita en presente, miren la conjugación en presente simple del verbo ser estar, que tiene an, is, are, y que are se utiliza cuando estamos hablando más que todo en plural. Estamos hablando de cartas. Y luego el verbo principal de la oración, que ese es el verbo, sujeto, verbo, complemento, se debe escribir en su forma participio pasado. Cambia así porque es regular. Si fuera irregular no tendría ed. Para eso hay que conocer muy bien la lista de verbos irregulares. Porque sabiendo cuáles son los irregulares, yo ya sé que los que no están en la lista de verbos irregulares son regulares. Le coloco ed. The letters are delivered at 9 o'clock. Así quedó transformada la frase. Vamos a mirar otro ejemplo.
Mrs. My basketball will clean the room. Mrs. My basketball will clean the room. Identificamos cuál es el complemento o el objeto de la oración. The room, complemento. The room. Identificamos en qué tiempo está escrita la frase. Vean, aquí tengo will, futuro. Entonces, como hay que utilizar el famoso verbo ser, estar en futuro, se debe colocar will be. Iremos acá. Futuro. Para la voz pasiva es will be. Excuse me. Y luego el verbo principal de la oración, que es este, clean, nosotros lo llevamos a su forma en participio pasado. Como es un verbo regular, le agregamos ed. The room will be cleaned by Mr. My basketball. The room will be cleaned by Mrs. My basketball. Very good. One last example. Someone ate all the cookies. Hey, someone else all the cookies. Alguien se comió todas las galletas. Ay, madre. Complemento, galletas. Esto es en pasado, el pasado del verbo eat. Eat. Como hay que colocar el verbo ser, estar siempre, antes de colocar el verbo en participio pasado, buscamos la conjugación del verbo ser, estar en pasado, que como ya les dije, tiene dos conjugaciones. Was y were. ¿Por qué va were y no va was? Porque estamos hablando de varias galletas. No sabemos cuántas son, pero sabemos que son varias. Cookies. Y el complemento, perdón, el verbo principal de la oración, ya saben que es este. Tienen que colocar en participio pasado, eaten. All the cookies were eaten. Se han comido todas las galletas. Todas. Miren aquí. El participio pasado de este verbo que está escrito en pasado. Profe, pero ¿cómo así, hombre? Si está escrito en pasado, ¿cómo así que hay que poner el participio pasado? Sí, porque ya les comenté. Para hacer una frase en voz pasiva hay que tener en cuenta lo siguiente. Que se debe utilizar el verbo ser o estar en el tiempo inicial que está la frase en voz activa. Y todos los verbos, no importa en qué tiempo esté escrita la frase, si está escrita en futuro, si está escrita en pasado, si está escrita en presente, todos los verbos cuando van a pasar a la voz pasiva deben estar escritos en su forma participio pasado. Lo único que va a cambiar con el verbo, que se va a mantener con el verbo, perdón, es el verbo to be de acuerdo al tiempo que está escrita la frase. ¿Sí? Pero el participio pasado del verbo debe estar. El verbo debe cambiar a su participio pasado. Va a coincidir que los verbos regulares, cuando están escritos en pasado, van a tener la misma forma del participio pasado, porque los verbos regulares son más fáciles de entender. En ese sentido, un verbo regular va a escribirse igual en pasado, igual en participio pasado. Lo que no se escribe igual es el verbo irregular, porque miren el pasado del verbo comer y miren cómo es su participio pasado. Ahí está el detalle. Entonces por eso hay que practicar mucho los verbos irregulares. Tómense el tiempo, chicos. Repasen esta información, estos 3 ejemplos que les mostré de cómo llevar una voz activa a voz pasiva, estos pasos, practíquenlos con frases que ustedes quieran practicar y hasta que no tengan dominado ese lugar, no pasen a la siguiente información. Very good. Let's talk about use. Como les dije, la voz pasiva es más común en el lenguaje escrito que en el lenguaje hablado. Entonces se puede conseguir, por ejemplo, en reportes de crimen o procedimientos legales.
reported crime and legal procedures. He was sentenced to 2 years in prison. Fue sentenciado a 2 años en prisión. Newspaper reports. Reportes de prensa, de periódico. The march was postponed due to heavy fog. Excuse me. El partido fue pospuesto, fue aplazado debido a una densa neblina. Scientific writing, escritos científicos. 3 milliliters of water are added to the mixture. Se añaden 3 mililitros de agua a la mezcla. Announcement, anuncios. Flight BA302 to London is delayed by 2 hours. El vuelo BA302 a Londres está retrasado por 2 horas. Notice. Avisos. Customers are required not to smoke. Se les solicita a los clientes no fumar. Entonces, más que todo lo van a ver en eso, en textos, en escritos. Y obviamente que se puede utilizar en lenguaje hablado. No estoy diciendo que no se puede utilizar. Es más común el escrito que el lenguaje hablado. Muchas veces nosotros vamos a encontrar la preposición by para hacer énfasis en la persona que hizo la acción, para mencionar al hacedor de la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, Great Expectation was written by Charles Dickens. Star Wars was directed by George Lucas. Ahí estamos mencionando a las personas que hacen la acción. Y para mencionar a esas personas hay que utilizar by. Esta preposición que nos va a decir por, hecho por quién. Quién es el hacedor de tal cosa, de determinada cosa que estemos hablando. En este caso estamos hablando de una película que fue dirigida por George Lucas. ¿Listo? Tómense el tiempo, chicos, analicen esta explicación, las anteriores, para que tengan una claridad frente al tema. Very good. Vamos a hacer este ejercicio de práctica muy juiciosos, analizar estas frases que tengo acá. Estas frases las vamos a colocar en su correspondiente forma pasiva. Miremoslas aquí, analicémoslas y la vamos a organizar. Tengan en cuenta que en la estructura de la voz pasiva debemos colocar el famoso verbo to be en el tiempo correspondiente y la forma en participio pasado del verbo principal de la oración. Ahí están los verbos. Ahí están los verbos señalados en cada una de esas frases. Ustedes los van a encontrar atrapados en un paréntesis. Y esos verbos son los que deben estar escritos en participio pasado. Pero recuerden que aunque están escritos en participio pasado, deben llevar el acompañamiento del famoso verbo ser o estar en el texto correspondiente. Tiempo correspondiente, perdón. Ok, chicos. Miremos la frase número 1. The sentence number 1. Shampoo is tested on animal before it is sold in shops.
Miren, este es el verbo principal de la oración, es un verbo regular y ustedes lo que van a hacer, pues, tenían que colocar, era su forma en participio pasado. Mírenlo, aquí está. Como es un verbo regular, tiene ed. ¿Por qué va is? Porque la frase está en presente y además estamos hablando de un champú. Estamos hablando de varios, el champú como tal, en singular. Entonces se coloca is tasted. Acá, ¿por qué sigue siendo is? Porque seguimos hablando en singular, estamos hablando del champú, ¿cierto? Is sold. El participio pasado de sell. Very good. Analicémoslo. La frase número 2 que nosotros teníamos ahí sobre la casa es una frase que según su estructura nos iba a dar a entender que estaba para escribirse en pasado. Para escribirse pasado. Porque aquí estamos mencionando el siglo XIX. Nosotros no estamos en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, por esa razón, esa frase tenía que estar escrita en pasado. This house was built in the 19th century. This house was built in the 19th century. Esta frase tenía que estar escrita en pasado, por lo que les comenté, siglo XIX. Entonces, el pasado del verbo ser estar, recuerden que puede ser was o puede ser were. En este caso va was porque estamos hablando de una sola casa, this house, una sola casa. Y el participio pasado de build es este que está aquí, si ustedes ya lo tienen. Acá, en esta frase, estamos hablando de unos chicos que estaban desaparecidos y se han encontrado. No están diciendo en un tiempo específico en que se encontraron esos chicos. Como no están diciendo en qué tiempo específico se encontraron esos chicos, la frase va en tiempo presente perfecto porque es para hablar sobre experiencias que se han vivido. La experiencia de que se dio, ¿sí? Estos chicos, un evento que ocurrió en el pasado y que tiene un resultado en el presente. No sabemos en un tiempo específico que ocurrió. Entonces, estamos hablando que los niños que estaban desaparecidos fueron encontrados, han sido encontrados sanos y salvos. En las diapositivas anteriores les mostré que para los tiempos, el tiempo presente perfecto es had been. Acá tengo el participio pasado de find. Ese es el participio pasado. La frase que les voy a mostrar a continuación es una frase que está en futuro, porque si ustedes miran, tiene next year, es una frase que está intencionada en el tiempo futuro. Por esa razón, ustedes tendrían que utilizar el will be. Recuerden que el verbo ser estar en futuro va con will be y el participio pasado del verbo construir. Constructed. Este verbo tiene que estar escrito así porque es un verbo regular. ¿Sí? No lo van a conseguir en la lista de verbos irregulares. Chicos, sé que es complicado. Sé que uno se va, uy, no acerté con nada, o acerté con dos, o acerté con una. Por eso hay que practicar este tema. ¿Sí? Hay que estarlo estudiando mucho, repasar otros temas, porque este tema no lo vamos a ver solamente hoy. Vamos a seguirlo practicando, ¿sí? Una clase más al menos, porque ustedes necesitan dominar muy bien ese tema. Y no va a ser suficiente, obviamente ustedes tienen que sacar espacio, como les digo, para practicar. Eso ya es que ustedes hagan eso juiciosamente, como debe ser. La práctica es la que hace que uno mejore sus resultados. Así que ojo, chicos. Okay, it's time for more practice. Here we have the exercise that you are going to do from the video. Estos son los ejercicios que vamos a hacer del ejercicio, pero no son los únicos. Hay otros que son los que van a estar en la planeación. Este ejercicio
más los que están en la planeación son los que le van a dar la nota en su totalidad, chicos. Ojo. Así que muy juiciosos, vamos a realizar este ejercicio. Estos ejercicios están escritos originalmente en voz activa. Lo que ustedes van a hacer es llevarlos a voz pasiva, teniendo en cuenta la explicación que se ha dado hoy. Ok, chicos, registra eso en el cuaderno, muy juicioso, con toda la información que ya tenemos explicada de esta clase. Todo eso va en el cuaderno, más esto, cuando ustedes hagan esos escritos, más el que van a hacer de los ejercicios, que sí me los van a mandar en fotos, porque van de una plataforma. Me envían toda esa información juiciosos para poder registrar esa nota. Repito, la información escrita de esta clase, más estos ejercicios que le estoy colocando acá de práctica, donde van a pasar estas oraciones a voz pasiva, van en el cuaderno, todo eso. Eso me lo envían en fotos. ¿Con qué más me lo van a enviar? Con los ejercicios que voy a poner de plataforma. Muy juiciosos. Los van a realizar. Eso sí, no los van a escribir en el cuaderno, sino que los hacen de la plataforma y mandan la evidencia de esas fotos, de esos ejercicios que están haciendo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, resumida cuenta, hay que tener lo siguiente. Una frase normalmente lleva sujeto, verbo, complemento, pero en la voz pasiva no pasa a ser así. En la voz pasiva normalmente el complemento es primero, luego va el verbo y terminamos con el sujeto. Es el intercambio que hay que tener en cuenta. El verbo ser estar se escribe cuando vamos a utilizar la estructura de voz pasiva y ese verbo debe estar escrito en el tiempo original de la oración que lleva la voz activa. Si la oración en voz activa, que es sujeto, verbo, complemento, está escrita en pasado, cuando vamos a hacer la voz pasiva, el verbo to be, que tiene que estar siempre, debe aparecer el verbo to be seguido del participio pasado del verbo principal. Debe estar escrito ese verbo to be en pasado, porque la frase original está en pasado. Y luego lo acompañamos con el verbo en participio pasado, el verbo principal de la oración original, de la oración activa. Se debe escribir el verbo en participio pasado, que puede coincidir que si el verbo de la oración activa está escrito en pasado y es un verbo regular, su misma conjugación va a ser en participio pasado cuando llevemos ese verbo a voz pasiva. Es necesario que utilicemos by, por, para decir quién o quién es el responsable de la acción. Cuando vamos a mencionar al responsable de la acción, hay que hacerlo. ¿Listo? Así que muy juiciosos, muchachos, vamos a repasar toda esta información. Estudie, sé que es un tema complejo, sé que a uno le genera cosas porque hoy no hay muchas cosas que no recuerdo, por eso hay que sacar el tiempo, chicos, practicar. Y los ejercicios que voy a dejar no van a ser largos, esta vez porque entiendo que hay que sacar espacio para leer. Así que ojo, porque lo próximo va a ser más complicado. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.